todo aquello, Señor, que te puede robar incluso la gloria. Y prepáranos, Señor, porque no queremos escuchar voz de hombre, queremos escucharte a ti, Señor, para la gloria y la honra tuya, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Muy bien, vamos a estar en Mateo 24:3 para la gloria y la honra del Señor. Amén. Recuerden que estamos viendo los tiempos futuros y dice la palabra del Señor aquí en este hermoso versículo. Primero va a aparecer en el cielo, amén. Entonces estaban inciertos los apóstoles o los discípulos cuando le preguntaron a Jesucristo, ¿qué señal habrá? ¿Cómo será la señal? Y sabes, Él les dijo en primer lugar, va a aparecer mi señal, la señal del Hijo del Hombre en el cielo. Lo segundo que vimos, fíjense bien, es precisamente que la palabra del Señor nos dice, sí, que ¿por qué se da esa señal en el cielo dicha por Jesús? ¿Verdad? Y vimos que Jesús mismo, la aparición de Jesús, va a ser la señal misma que se estará dando ahí en los cielos. Entonces, también vimos en su momento que las tribus de la tierra, todas las tribus de la tierra, lamentarán precisamente porque verán la señal del Hijo del Hombre, ¿verdad? Va a haber un lamento. Obviamente la Biblia dice de este lamento no de gozo, no de alegría, no de una alegría desbordada, no, todo lo contrario, dice la palabra del Señor que la gente, las tribus de la tierra se lamentarán. Y ya estudiamos un poquito más a fondo todas estas cosas en donde explicamos precisamente que todos los linajes de la tierra harán lamentación por Jesucristo. Perdón. Y también estuvimos viendo que todos verán a Cristo viniendo precisamente sobre las nubes del cielo y lo van a ver que viene con poder y con gloria. Amén. Cuando nosotros hablamos del arrebatamiento será tan fugaz, será tan rápida, esta que a veces se menciona como la segunda venida de Cristo, pero es el arrebatamiento, el rapto de la iglesia. Aunque muchos, lo aclaro de nuevo, no aceptan la palabra rapto de la iglesia, pero será tan abrupto, será tan rápido, será en un abrir y cerrar de ojos, será como cruza, como utilizando las palabras de Cristo, como viene el relámpago, ¿verdad? Y aparece de oriente a poniente, así será el arrebatamiento precisamente de la iglesia. Entonces, con respecto a la segunda venida, todo ojo le verá. Es una señal muy importante que debemos de considerar nosotros, es una información que no debemos de perder de vista. Todos verán a Cristo viniendo sobre las nubes. En el arrebatamiento de la iglesia obviamente no será visto, así de claro, no será ¿qué? Visto. Ahora, nosotros estuvimos viendo obviamente por qué en una nube, ¿se acuerdan que estuvimos hablando acerca de una nube? Y veíamos precisamente que todo indica una relación obviamente entre la nube y la presencia de Dios. Es como uno de los vehículos o el vehículo preferido, predilecto de nuestro Dios para trasladar, ¿verdad?, aún a los hombres que Él mismo ha tomado de esta tierra, como ya lo vimos en su momento, como Enoc, que caminó con Dios. Y dice la palabra del Señor, y bueno, estuvimos viendo cómo vendrá Jesucristo, y vimos que Él va a firmar sus pies sobre el monte de los olivos, de acuerdo a la profecía de Zacarías, y que el monte va a ser dividido. Esto va a ser impactante, va a ser de una manera sobrenatural, obviamente. En la primer venida, obviamente Jesucristo pisó la tierra, en el arrebatamiento nunca pisa la tierra, pero en lo que nosotros conocemos específicamente como la segunda venida, obviamente que pone su pie sobre el monte de los olivos. Entonces, este fue precisamente el escenario de su agonía, pero así será también el
escenario de su gloria, obviamente postrera, ¿verdad? Su gloria venidera más bien, amén. Ahora, hoy yo quiero compartir con ustedes algo que yo creo que muy pocos saben, muy pocos conocen, y que tiene que ver con el propósito de la segunda venida. ¿Por qué viene Jesucristo? Sabemos, ¿verdad?, que en la primera venida de Jesucristo, sí, todo el mundo lo estaba esperando. Bueno, aquellos que le anhelaban, deseaban que viniera precisamente nuestro Señor Jesucristo. Y sabes, cuando Él vino, lo hizo precisamente para redimir al mundo, para perdonar los pecados, para salvar y dar vida eterna a los perdidos. Y te pido, y sabes, y todo aquel que le pide a nuestro Señor Jesucristo que lo salve, obviamente el Señor obra conforme a su misericordia, a su bondad, a su gracia también. Y entonces en la primera venida tuvo un propósito. En el arrebatamiento también tiene un propósito. ¿Por qué? Porque Dios nunca hace las cosas como los mexicanos, o los buenos mexicanos, a ahí se va a ver qué sale, sino que siempre tiene un propósito. Aun cuando Él suelta su palabra, tiene el propósito de que su palabra no regresará vacía, amén. Entonces todo lo que Dios hace tiene un plan y tiene un propósito. Entonces es muy importante que nosotros entendamos esto. Entonces en 2 Tesalonicenses 1, del 6 al 10, vamos a estar estudiando hoy esta porción bíblica. Es una porción bíblica muy importante que todo el mundo debería de saber, y más obviamente los cristianos, y más aquellos, ¿verdad?, que acostumbran venir a una congregación, estar sentado recibiendo la palabra del Señor. Entonces esta porción bíblica, si tú lees desde el 5, léelo, ¿verdad?, con calma después en tu casa, pero yo leo a partir del 6, porque quiero enfatizarme, como que quiero ir más directo hoy, ¿verdad?, para no perder más tiempo. Pero dice, porque es justo, noten, es justo delante de Dios pagar con tribulación a los que os atribulan, y a vosotros que sois atribulados, daros reposo con nosotros cuando se manifieste. Ahí está la segunda venida, cuando se manifieste el Señor Jesús desde el cielo con los ángeles de su poder en llama de fuego, para dar retribución a los que no conocieron a Dios ni obedecen al evangelio de nuestro Señor Jesucristo, los cuales sufrirán pena de eterna perdición, excluidos de la presencia del Señor y de la gloria de su poder, cuando venga en aquel día. Nota, para cuando venga en aquel día, y nota, esto a mí me gusta, para ser glorificado en los santos, me gusta, en sus santos, y ser admirado en todos los que creyeron, por cuanto nuestro testimonio ha sido creído entre vosotros. Amén. Entonces está hablando esta porción bíblica acerca de para qué va a venir Jesucristo por segunda ocasión. Obviamente ya no viene a morir en una cruz. Lo he dicho en otras ocasiones, lo afirmo hoy. Jesucristo no viene a morir en la cruz del Calvario, no viene a entregar su vida por ti y por mí en la cruz del Calvario, porque su sacrificio fue perfecto. Amén. Entonces vamos a estudiar parte por parte de este versículo, esta porción bíblica. Por lo menos una parte, no vamos a terminar el día de hoy, de una vez se los digo, pero lo primero que dice la palabra de Dios, porque es justo delante de Dios. Amén. ¿Porque qué? Es justo. Y una palabra clave aquí, fíjense, viene la palabra justo precisamente, y es dikaios, o dikaios, ¿verdad?, con cada kilogramo. ¿Sabes qué significa esto? Es equitativo tanto en carácter como en acto. Fíjense bien, es equitativo el acto que Dios va a realizar, es equitativo, es justo. Incluso se traduce también en algunas versiones de la Biblia, en algunos versículos de la palabra del Señor, como santo. Entonces es santo delante de Dios. Lo justo es santo y lo santo también es justo. Amén. Entonces la palabra es dikaios, ¿verdad? Y significa equitativo tanto en carácter como en acto.
Y esta palabra, ¿verdad? Viene de dique. En alguna ocasión, un hermano que es abogado, que está aquí presente, me pidió de favor que se iba a orar por un despacho de un abogado amigo suyo, y cuando llegamos ahí a orar, precisamente el nombre, no sé si lo cumplió, ¿verdad? O lo está cumpliendo, pero el nombre del despacho era dique, y había otra palabra en griega, ¿verdad? Griega, pero me estoy refiriendo solamente a la dique. ¿Por qué? Porque la palabra dique significa derecho. Noten, ¿significa qué? Derecho, significa recto, como autoevidente, pero significa también justicia. Y cuando hablamos de justicia, estamos hablando del principio mismo de justicia, de la decisión, fíjate bien, que deben de ser justas, pero también de su ejecución. Justicia, amén. Es el principio, la decisión, pero también la ejecución de la justicia. Nosotros tenemos que ser justos. Es más, cuando tú le digas a tu hijo, te voy a pegar, cúmplelo. Si se lo mereces, justo. ¿Oyeron? Es muy importante la ejecución de la justicia. No es porque tú seas malo, sino porque tú, ¿verdad?, sabes que está haciendo mal. Además ya le has hecho un comentario preventivo y tienes que ejecutar la justicia, ¿me entienden? Pero bueno, vamos a hablar de todo. Entonces, dikaios, escúchame bien, se usa al principio de todas aquellas personas que observan la dique, es decir, la costumbre, la regla o el derecho. Ojo, inicialmente esta palabra se estuvo utilizando precisamente para aquellos que guardaban el derecho, todos aquellos que guardaban la costumbre, pero también las reglas, especialmente, escuchen bien, en el cumplimiento de los deberes hacia Dios. Amén. Y obviamente los hombres, aunque ahorita obviamente vamos a enfatizar más con respecto a Dios, y obviamente y de cosas que se ajustaban obviamente al derecho. Entonces, esta palabra se utilizaba especialmente en el cumplimiento de los deberes hacia Dios, ¿sí? Y un día les expliqué aquí, un poquito más largo, que estando en el monte de los olivos, específicamente en lo que es la zona de Getsemaní, ¿sí? Por ahí hay un cementerio, ¿verdad?, israelita, judío, y allá, en lugar de ponerle flores en las tumbas a los muertos, por así decirlo, escúchame bien, ponen piedras. Y les ponen piedras, ¿verdad?, precisamente a todos aquellos que consideran justos. Ahora, los judíos no consideran justo a cualquiera. Un justo es precisamente aquel, fíjense bien, que está poniendo en práctica las costumbres, las reglas y el derecho establecido, ¿verdad?, entre ellos. Y cuando nosotros hablamos precisamente de dikaios, que es traducido precisamente como justo, estamos hablando del cumplimiento de nuestros deberes hacia Dios. ¿Estamos? Entonces tenemos muchos deberes. No es una clase acerca de los deberes. Cuando nosotros preparamos a la gente que se quiere bautizar, que quiere dar ese paso de obediencia y dar testimonio obviamente de que Jesucristo vive y reina en su corazón, le hablamos precisamente de algunos deberes que tienen hacia Dios, hacia la iglesia, que tienen hacia el pastor, hacia la congregación, hacia sí mismo, hacia la sociedad. Entonces tenemos deberes en distintas áreas. Entonces esta palabra dikaios, escúchame bien, dice que es justo. Entonces cuando hablamos del juicio de Dios, está hablando precisamente de que es justo. Fíjate bien, ¿qué es lo que dice la palabra de Dios? Es justo, como leíamos, delante de Dios pagar con tribulación a los que os atribulan. Entonces, cuando hablamos de lo que es justo en el Nuevo Testamento, esto denota también rectitud. ¿Qué denota? Rectitud. Un estado de ser, ¿qué? Recto. ¿Qué les decía apenas el miércoles pasado? ¿Verdad? Esta persona que estaba trabajadora de esta tienda departamental, nos decía, ¿por qué no le quitó el botón, verdad? Y dice, mire, de pronto apareció, mire, lo traigo en la mano, ¿verdad? Y le digo, no me diga eso. Yo le dije, no me diga que tengo que hacer eso. Yo le dije, ¿sabe una cosa? ¿Sabe a qué me dedico yo? Y ¿sabes? Le digo, soy un pastor cristiano.
Yo no puedo hacer eso, pero estoy pidiendo autorización de que le quiten el botón a esta prenda y se lo pongan a esta otra prenda y punto. Si no hay autorización, no hay nada, ¿verdad? Entonces terminó diciendo, y agachada ella un poco apenada, me decía, qué bueno que son así ustedes. ¿Por qué? Porque la gente lo puede hacer. Si ella misma lo está recomendando, ¿me entienden? Entonces, en el Nuevo Testamento, la palabra justo, o traducido a nuestro español castellano, como dirían los españoles, escúchame bien, denota rectitud. Entonces, cuando una persona es justa, es porque es recta. Fíjense bien, esto es un estado de ser obviamente recto, de tener una conducta recta, sea que se juzgue, fíjense bien, en base a las normas divinas o humanas o de lo que es precisamente recto. Amén. Entonces, nosotros debemos de tener una conducta como recta. A veces nosotros nos llevamos nuestras sorpresas, ¿sabes? Esperamos que la gente diga algo que estamos obviamente interesados en escuchar. Sabemos, casi estamos ciertos de que esa persona va a responder de alguna manera o va a actuar de cierta manera, y cuando no lo hace, nosotros precisamente ¿cómo? Nos sentimos mal, porque sentimos que nos ha fallado. ¿Por qué? Porque no ha hecho lo recto. Y muchas veces, y muchos están haciendo cosas que pueden ser rectas, escuchen, pueden ser rectas ante los hombres, ante las mujeres, pueden ser rectos ante nuestros familiares que tanto nos aman, que tanto nos quieren, pero pregúntese si realmente es recto delante de la presencia de Dios. Eso es bien tremendo, pero es la verdad. Entonces muchos están haciendo aparentemente lo recto, pero de acuerdo a la opinión del hombre y no de acuerdo a la opinión de Dios. Entonces, cuando nosotros utilizamos esta palabra justo, cuando nosotros lo utilizamos con respecto a Dios, ¿sabes? Designa precisamente el perfecto acuerdo entre su naturaleza como Dios, porque su naturaleza es divina, es eterna, pero también sus actos. Fíjense bien, cuando hablamos de lo recto, estamos considerando la naturaleza de Dios y decimos, Dios no me puede fallar, Dios es recto, Dios es maravillosamente recto, su conducta es sin igual, nadie se le puede comparar, y entonces estamos esperando de Dios mismo. ¿Por qué? Porque conocemos su naturaleza. Ahora, hay un acuerdo entre su naturaleza y precisamente sus actos. Por eso es que Dios no puede ir en contra de su naturaleza, porque sus actos afirman qué clase de naturaleza tiene Dios. Amén. Entonces, en lo cual, fíjense bien, en Dios es la norma precisamente, escuchen, para todos los hombres, y más para aquellos que se dicen ser hijos de Dios, y más para aquellos que dicen que son hijos de Dios y se consideran cristianos. Entonces, esta es la norma para todo hijo de Dios, para todo cristiano, para la gloria y la honra de Dios. Esta palabra en griego, escúchame bien, estoy hablando de la misma dikaios, escúchame bien, se usa obviamente en un sentido muy amplio con respecto a las personas, pero también con respecto a las cosas. Amén. Ahora, pero ¿qué es lo que dice nuestro versículo? ¿Qué es justo delante de Dios? ¿Qué es lo que dice la palabra de Dios que es justo, verdad? Delante de la presencia de Dios, delante de Dios mismo. ¿Sabes? Este tema es un tema, escúchame bien, que no es muy popular incluso entre algunos cristianos. No es muy popular entre todos aquellos que quieren hacer de su vida un papalote. ¿Me entienden? Aquellos, bueno, ahorita vamos a entrar más de lleno, pero aún aquellos que han rechazado, y por eso dice la Biblia que todas las tribus de toda la tierra harán lamento, precisamente porque verán cómo el Hijo de Dios viene, el Hijo del Hombre se está apareciendo de nuevo, ¿verdad? Bueno, ¿qué es lo justo delante de Dios? El texto lo dice: pagar con tribulación, nota, a los que los están atribulando. Escuche, esto es muy importante. ¿Por qué? Apenas precisamente vengo de la iglesia. Tuvimos, ¿sabes? Una campaña trabajando allá y ¿sabes? Me decía un hermano, ¿sí? De los más nuevecitos en la iglesia,
porque es tremendo, es así llevado, ¿verdad? Bromista y de todo. Pues imagínense, se lleva con todo el pueblo, en todas las comunidades lo conocen, ¿verdad? Pero como ya está llegando a la iglesia, resulta que le dicen apodos, ¿verdad? Le dicen apodos, dicen, oh, pastor, está tremendo. Cuando me atrevo a irme caminando hacia mi casa, no me la acabo, ¿verdad? ¿Por qué? Porque la gente está sobre de él, ¿verdad? Está burlándose, lo está señalando, pero bueno, por lo menos se están burlando, se están mofando de él. Pero aquí habla de una cosa mucho más seria. Dice, pagar con tribulación, noten, a los que os atribulan. Órale. Quiere decir que un día, escúchame bien, Dios va a dejar de estar con los brazos cruzados y va a atribular a aquellos que se han dado a la tarea, escúchame bien, de estar atribulando a los verdaderos hijos de Dios. Por favor, presta atención. Esto es muy importante. Pagar. La palabra antapodidomi, esa es la palabra pagar. ¿Qué significa? Es recompensar, es pagar. Escúchame bien. Es precisamente dar en lugar de o debido a, ¿verdad? Es regalar, ¿sí? Y sabes, es darles lo que se merecen, en otras palabras. Es pagar con tribulación a aquellos que han atribulado a la gente, al pueblo de Dios. Amén. Entonces, esta palabra, mira, es muy importante. ¿Sabes por qué? Porque ¿qué significa realmente? En primer lugar, significa dar vuelta por, ¿verdad? Esto viene de anti, de vuelta, apo, atrás, y didomi, de dar, ¿verdad? Entonces, se traduce precisamente con el verbo de pagar. Pagar muchas veces en la palabra de Dios, en algunos versículos de la Biblia, también se traduce en segundo lugar como retribuir, ¿verdad? Y sabes, como aparece ahí en Lucas 14:14, pero es dar de vuelta como equivalente, dar el pago o recompensar, ¿sí? Y esto se traduce de dar, de ofrecer acción de gracias, y en algunos otros lugares donde aparece esta palabra como pagar. Ahora, ¿con qué se les va a pagar? Fíjate bien, a los que atribulan a los cristianos. ¿Con qué se les va a pagar? ¿Alguien sabe? ¿Por qué con tribulación? Porque es justo. Ahora, hay un principio que no debemos de olvidar. ¿Estamos? Pero, escúchenme bien, la palabra de Dios dice, no os engañéis. Lo que el hombre siembra, escucha, ¿qué es lo que va a cosechar? Lo que ha sembrado. Entonces, si la gente ha sembrado tribulación, va a cosechar directamente de parte de Dios tribulación. Entonces, ¿con qué se les va a pagar a los que atribulan a los cristianos? Con tribulación. Esta palabra significa literalmente presión, ¿sí? ¿Significa qué? Presión. Significa tribulación. Significa, escúchame bien, estrechez, angustia, persecución. ¿Ya? ¿Sí están tomando nota? ¿Verdad? Presión, tribulación, estrechez, angustia, persecución. Cuando hablamos de estrechez, fíjense bien, incluso en la palabra de Dios en 2 de Corintios 8:13, después lo leen, no podemos darnos el lujo de estar leyendo todas las citas, pero anótelo porque ahí está traducido como estrechez, ¿sí? Entonces, significa primariamente, escúchame bien, opresión. Cuando hablamos de estrechez, significa ¿qué? Opresión. Entonces, lo que Dios va a hacer es darles opresión, presión también, fíjense bien, y es todo aquello que constituye una carga para el espíritu. ¿Una qué? Una carga para el ¿qué? El espíritu. ¿Sabes que hay en la palabra del Señor nos dice que precisamente Dios es el Padre de todos los espíritus? Cuando nosotros morimos, escúchame bien, nuestro espíritu regresa a Dios, el polvo recibe nuestro cuerpo, la tierra. Entonces el asunto es, ¿qué va a suceder con nuestra alma? Y nosotros decidimos a quién le damos nuestra alma. Si se la damos a Dios, obviamente vamos a estar por toda la eternidad. Entonces,
Estoy hablando, hermano, de que Dios mismo se va a dar, fíjense bien, el tiempo suficiente necesario para atribular a aquellos que han atribulado a los verdaderos cristianos. ¿Sale? Es una opresión, es presión. Es todo aquello, les dije, que constituye una carga para el espíritu. Es una futura retribución, fíjense bien, en aflicción para la gente que ha tenido precisamente esta conducta, específicamente con aquellos que son temerosos de Dios, que quieren agradar a Dios. ¿Me explico? Ahora, también nosotros vemos, ¿verdad? ¿Sí? ¿Cómo es, o a quiénes más bien, se les va a pagar con tribulación? ¿A quiénes? ¿A quiénes? Dice la palabra del Señor, a los que os atribulan. Fíjate bien, Dios, como se los dije hace rato, no crean que siempre va a estar con los brazos cruzados. No crean. La palabra de Dios dice que van a ser atribulados. Aquí, cuando dice aquellos que han atribulado, aparece el verbo, ¿verdad?, de tribular. Esto es sufrir aflicción o estar angustiados. Dios, fíjate bien, ¿sí? El término hace referencia precisamente a los sufrimientos debidos a la presión de las circunstancias o el antagonismo mismo de la gente, ¿sí?, hacia los cristianos. Entonces, Dios va a aplicar precisamente esto en contra de todos aquellos que se han burlado, y no solamente eso, sino que han atribulado delante de la presencia del Señor, ¿verdad? Entonces, hermano, tiene que ver precisamente con sufrir debido a la presión que ha ejercido la gente sobre los cristianos. Amén. Ahora, muy importante, hermano, ¿qué es lo que dice Dios en su palabra con respecto a esto que estamos tratando? Ok, Dios les va a tribulación a aquellos que han atribulado a los cristianos. ¿Sabes? En Colosenses 3:25, vamos a Colosenses 3:25. ¿Sí? Aquí la palabra del Señor nos habla de una manera muy clara a través del apóstol Pablo. ¿Y qué es lo que dice Pablo? Fíjense bien. ¿Sí? Colosenses 3:25. Mas el que hace injusticia recibirá la injusticia que hiciere. A ver, busque bien ese texto, por favor. Busque bien ese texto. ¿Ya está ahí? ¿Por qué? Porque la palabra de Dios dice: mas el que hace injusticia, ¿qué es lo que va a recibir? La injusticia que hiciere. Yo no sé cuántos de ustedes han padecido alguna clase de injusticia. No sé, por parte del gobierno, por parte de algún político, por parte, ¿verdad?, de algún patrón, de alguna compañía, por parte, ¿verdad?, de alguna institución, no sé. Lo que aquí dice la palabra de Dios, fíjate bien, es un principio importante que tú no debes, bueno, que va, lo que el hombre siempre eso cosechará. Aquí la palabra de Dios, si tú cosechas, más el que hace injusticia, escuchen, ¿el que hace qué? Injusticia. El que hace injusticia recibirá la injusticia que hiciere. En otras palabras, con la misma vara que tú mides, serás medido. Y esto es para todos. Amén. Esto es ¿qué? Para todos. Por ahí hubo un personaje que se acaba acaba de atenderlo mi esposa. De hecho ya tiene un par de meses. Pero bien tremendo, ¿verdad? Hizo de las suyas, aún teniendo un matrimonio aparentemente estable, pero hizo lo que quiso, ¿verdad? Engañó a su esposa y le decía a mi esposa: dígale a mi esposa que soy un hombre bueno. ¿Me entienden? Lo que tú siembras vas a cosechar. Si tú haces injusticia, vas a recibir injusticia, no hay más. Dios no puede ir en contra de su palabra. ¿Me entienden? Si el hombre está empeñado en sembrar o en hacer injusticia, lo que dice Colosenses, aquí 3:25, el que hace injusticia va a recibir injusticia. Si tú consideras, ¿verdad? Escúchame bien, bueno, tal vez ni estés plenamente consciente, pero si tú de una manera injusta no cumples con Dios,
Si tú de una manera injusta no cumples en la iglesia, no cumples incluso con la sociedad, como ciudadano, como cristiano, como esposo, como padre, como hijo, como abuelo, como suegro, como lo que sea, escúchame bien, si tú eres injusto, un día la misma injusticia te va a alcanzar. Y vas a dar cuentas por todo esto. Entonces, la palabra de Dios dice: mas el que hace injusticia recibirá la injusticia que hiciere, porque no hay acepción de personas. O sea, esta regla es pareja. ¿Para quién? Para todos. Para todos. Y yo sé que estamos viviendo un mundo de injusticias, ¿verdad? Hay muchos, fíjense bien, híjole, bueno, me voy a meter porque me está impulsando el Espíritu Santo a hablar de esto. Hay muchos que de una manera injusta le dicen a sus padres: mamá, ¿por qué me pides que haga el aseo si me saco puros dieces en la escuela? El muchacho o la muchacha lo cree injusto, pero lo justo delante de Dios es que haga algo, porque la ociosidad no es buena. ¿Me entienden? Lo justo es que le ayuden a los padres. Para eso están, para estudiar, pero también están para ayudar. Entonces, si los muchachos, tú los estás educando, escúchame bien, para que hagan injusticias bajo tu, ahora sí que tolerando tú esto, tú estás aceptando esto, y no solamente lo estás tolerando, sino aún lo propagas. Prepáralos también entonces, porque un día van a recibir la injusticia que estén haciendo. ¿Me están entendiendo? Yo les dije que este es un tema antipopular, ¿sí? No es muy del agrado, aún entre los cristianos no es muy agradable, pero yo tengo que enseñarles esto. Estoy hablando de la segunda venida. ¿Por qué Jesucristo? ¿Para qué viene Jesucristo de nuevo? Él viene, fíjense bien, para dar tribulación a los que os atribulan. Y estoy aquí respaldando, ¿verdad?, que este texto de Colosenses 3:25, pero tengo otro, Apocalipsis 6:9 al 10, Apocalipsis 6:9. ¿Por qué? Porque hay un clamor, fíjense bien, de acuerdo a lo que dice esta porción bíblica, de aquellos que han muerto por causa de la palabra. Escuchen, no es cualquier causa. Preste atención, por favor, pónganse listo, ¿verdad? Como me decía un jefe a mí hace muchos años, ponga cara de listo, ¿verdad? Mira, ¿qué es lo que dice la palabra de Dios? Cuando abrió el quinto sello, estamos hablando del quinto sello, son 7 sellos, el quinto sello, vi bajo el altar las almas. Fíjate bien que no están en cualquier lugar, están debajo del altar. Y dice la palabra de Dios: vi bajo el altar las almas de los que habían sido muertos. Nota, los habían matado. ¿Cuál es la causa? ¿Por andar de mujeriegos? No. ¿Por andar de fornicarios? Tampoco. ¿Por andar de mentirosos? Tampoco. ¿Cuál era la causa? Escúchame bien, puedo mencionar todos los pecados que se te pueda ocurrir. La causa que maneja la palabra de Dios aquí, que originó que precisamente alguien los matara, era precisamente, o fue, la palabra, o será la palabra de Dios. ¿Por qué? Porque estoy hablando de un texto de Apocalipsis que está por suceder, está por cumplirse. Entonces ha sucedido, está sucediendo y va a suceder. Muchos están muriendo por la palabra de Dios, no porque son, ¿verdad?, están abusando del pueblo, no porque están robando al pueblo, no porque están tomando ventaja del pueblo, no, es por predicar la palabra. Escúchame, la causa es la palabra de Dios, pero también por su propio testimonio. ¿Sabes? Mi esposa viene a dar un tremendo mensaje allá en la iglesia de San Andrés Metla, donde estamos pastoreando también, porque sí saben, ¿verdad?, que antes de llegar aquí estamos teniendo un culto doble allá. Ya traemos algunas horas de vuelo. Ya cuando llegamos aquí para incluso la transmisión, nosotros ya venimos de la alabanza, adoración, ofrendar, orar y todo, incluyendo hasta talento, ¿verdad? Pero déjame decirte algo, de un tremendo mensaje. Y sabes, mejor ni les menciono nada para que nos lo compartan. Y sabes, pero aquí dice: y por el testimonio que tenían.
¿Sabes que nuestro testimonio le cae mal a mucha gente? ¿Sabes que nuestra manera de ser, nuestra conducta, porque no tomamos, no fumamos, ni nada de esto, ¿verdad? Le cae mal a la gente. Yo me acuerdo un día que mi jefe, trabajé para una compañía importante aquí en la Ciudad de México y en el país. Teníamos agencias prácticamente en todo el mundo. Pero déjame decirte algo. Un día me llamó y me dijo, a ver, José Luis, venga para acá. Porque yo era uno de los jefazos ahí. Y mira, y me dijo, ¿usted por qué no va a las fiestas de nuestra compañía? Usted tiene empleados, usted es ejemplo. Pues precisamente porque soy ejemplo. Y en esa compañía, ¿qué creen que acostumbraban a hacer? Había dinero. Por ejemplo, organizaban, bueno, todos los del área comercial o tal departamento en especial del área comercial, o tal sección de tal departamento del área comercial, de esa gerencia comercial, van a presentar un bailable, acá te cuentan. Y les daban para la compra de todo, de toda la vestimenta. Los preparaban bien, les ponían un maestro y todo. Y bueno, ahora los de contabilidad, ¿verdad? Y bueno, éramos como 800 empleados. Y entonces entre todos se armaba la fiesta, ¿me entienden? Pero yo ni siquiera iba. Entonces me llama y me dice este hombre que todavía ahí debe estar involucrado en el área naviera, y me dice, ¿por qué usted no está yendo? ¿Por qué? Porque yo no tengo ninguna necesidad de estar ahí. Pero es que usted tiene que ir. Entonces un día hicieron un brindis ahí mismo entre los escritorios. Bueno, teníamos un balcón y un jardín así, ¿verdad? Como un balcón, pero cubierto, y ahí sobre periférico, y un edificio tremendo, con propio restaurante y todo para atender a los clientes y todo en el área comercial. Pero déjame decirte algo. Y de pronto, ¿verdad? Me dice, tienes que decir unas palabras. Y yo estaba con mi vaso aquí, ¿verdad? Le digo, a mí sírvame Coca-Cola nada más. Yo no voy a participar de todo lo que ustedes, porque había de todo. Y cuando digo de todo, había marihuanos, había borrachos, había píldoros, había, ¿cómo te diré? Había homosexuales, había hombres que sí eran hombres, había mujeres que sí eran mujeres, pero había lesbianas, había la que andaba con el jefe y con 2 y 3 y hasta más, ¿verdad? Y déjame decirte, hasta había alguien que le decía la carreta porque jalaba con cualquiera. ¿Me entienden? Pero cuando me dan la oportunidad para decir unas palabras, era la plena Navidad, bueno, los días cercanos a Navidad, y dije, qué bueno que estamos reunidos aquí. Muchos critican y dicen, ¿por qué celebran si nadie sabe con exactitud cuándo nació Jesucristo? Y empecé a clavarme por ahí. Lo importante es que Jesucristo nazca en tu corazón. A mí no me importa la fecha. Hay algunos que dicen en septiembre, en octubre, en noviembre, en diciembre, algunos hasta en enero y febrero. Pero eso no importa si Jesucristo está en tu corazón. Y era bien tremendo, porque lo que hablaba uno, hasta les ponían colas así de esas máquinas sumadoras, ¿se acuerdan? Y hasta fuego les encendían. Entonces yo empiezo a hablarles de Jesucristo, les empiezo a hablar del testimonio de Jesucristo, empiezo a ser usado por Dios en ese momento. Y obviamente no todo le cae bien. Algunos terminaron llorando, agachados, llenos de vergüenza, de pena delante de Dios. ¿Por qué? Porque hay un testimonio que contar. Hay un testimonio que compartir. Y sabes, dice la palabra de Dios que estos muertos, de los cuales habla la palabra de Dios en Apocalipsis, estos muertos, la causa por la cual los mataron y los van a seguir matando. Escúchame bien, no porque tengan varias vidas, no. Estoy hablando porque algunos que viven todavía van a alcanzar la muerte a manos de muchos que no les agrada que uno tenga por regla de conducta, escúchame bien, la palabra de Dios. Y otros, ¿verdad?, se sienten incómodos con nuestro testimonio. Somos un estorbo para muchos. Tú llegas a un lugar y el lugar, ¿verdad?, que estén gozosos porque tú estás ahí, se sienten incómodos. Y ya que se vayan, ¿no? ¿A qué hora vamos a sacar el pomo? A ver, ¿verdad? Eres un estorbo.
Pero eso habla que tu testimonio es real y genuino, lavado y comprado con la sangre del Cordero. Gloria a Dios. ¿Me entiendes? Entonces, pero estos muertos, lo que me presenta la palabra de Dios en el versículo 10 es un clamor. Escúchame. Yo incluso le puse así, ¿cuál será el clamor de los que han muerto por causa de la palabra de Dios y por el testimonio que tenían? ¿Cuál es el clamor? ¿Sabes cuál es el clamor? El clamor de ellos a gran voz, de ellos van a decir, ¿hasta cuándo, Señor? Yo no sé si tú alguna vez has tenido este atrevimiento con Dios y le has dicho a Dios, Señor, ¿hasta cuándo? ¿Cuándo vas a actuar? ¿Cuándo es que te vas a manifestar? Y ellos ya van a decir, ¿hasta cuándo, Señor? Y le dicen, Señor, santo y verdadero, no juzgas y vengas nuestra sangre en los que moran en la tierra. Hay un clamor de los muertos por la palabra. Hay un clamor, escúchame bien, por aquellos que han tenido un testimonio ejemplar delante de la presencia de Dios. Yo sé que muchos han caído, yo sé que muchos han vuelto atrás, yo sé que muchos son el hazme reír del mismo Satanás, yo sé que muchos, escúchame bien, están dejando mucho que desear con su caminar en esta vida cristiana. Pero muchos van a alcanzar la muerte simplemente por su testimonio. Yo sé que ellos no se van a dejar guiar, escúchame bien, por la regla general, es que todo el mundo lo hace. Yo sé que estamos viviendo un tiempo, hermano, en donde tú quieres actuar de una manera justa, de una manera recta, de una manera santa delante de la presencia de Dios y delante de la sociedad en la cual te ha tocado vivir. Pero eso no le agrada a la gente. Ay, santurrón, salta para atrás. A mí me gritaban, ¿se acuerdan del personaje aquel de Luis de Alba? Me gritaban el hermano Sol. Un hijo del diablo que andaba por ahí, ¿verdad? Pero me hacía así, hijo, ¿cómo decía? Y el pastor, y vienen los pastorcillos, y a cantar, imagínate enfrente, como de 100 inconversos. Pero tú tienes que guardar tu testimonio. El guardar nuestro testimonio no es, hermano, algo en lo cual debemos de perder de vista. Es algo en lo cual tenemos que enfatizar. Porque el perico, hermano, donde quiera, es verde. No importa en qué nación te encuentres, no importa bajo qué condiciones, en qué cultura te encuentras. El que es cristiano donde quieres cristiano. El que es cristiano donde quieres verde. O el que es perico donde quieres ¿qué? Cristiano. ¿Oyeron? Entonces estos tienen un clamor. Se lo están diciendo directamente al Señor. ¿Hasta cuándo, Señor santo y verdadero? ¿Hasta cuándo no juzgas y vengas nuestra sangre? Pues ese día, te estoy hablando del día en el cual el Señor va a juzgar y va a vengar la sangre de todos aquellos que entregaron su vida en algún rincón de este mundo. Tal vez en el lugar más apartado, tal vez nos agarraron a solas, a oscuras, familias enteras abatidas. Su único delito ha sido predicar la palabra. Su único delito es dejar que verdaderamente Jesucristo viva su vida en ellos y a través de ellos. Su único delito es ser santos ante todo un mundo de perdición y donde es tan fácil hacer lo que las multitudes hacen, pero guardarse, eso es de hijos de Dios. Eso es de hijos de Dios. Es guardarse delante de la presencia de Dios. Ahora, para dar
retribución a los que no conocieron a Dios, dice la Biblia, ni obedecen el Evangelio. No sé si ustedes habrán leído igual que yo, pero entonces esto me está encendiendo un foco. Hay un problema. ¿Por qué? Porque la palabra de Dios dice que Él va a atribular a los que os atribulan. ¿Para qué? Para dar retribución. ¿A quiénes? Aquí por lo menos se forman dos grupos, a veces es uno, pero déjame decirte algo. Pero dice a los que no conocieron a Dios, ni obedecen el Evangelio. ¿Sabes? Se les va a dar la retribución. ¿Pero qué es dar retribución? Esto es lo primero que tenemos que aprender con respecto a este punto. Retribución. Mira, es una palabra griega con cada kilo, son dos caras que lleva, pero ekdikesis. Ekdikesis. ¿Sabes qué significa esto? Vindicación o retribución. ¿Sabes? Viene de una palabra que significa castigar y aún hasta vengarse. Esta palabra ekdikeo produce edikesis, escúchame bien, y significa castigar o vengarse. Entonces lo que está haciendo Dios es dar va a ser, ¿verdad? Hacer con justicia, obviamente. Un castigador verdadero, con justicia. ¿Oyeron? Les va a dar retribución. Luego a mí me gusta decirle a los papás, ¿cuántos de ustedes, cuando le dicen a su niña hermosa y preciosa, le dicen, ¿sabes qué, mija? Tienes que llegar a las 9 de la noche y te llega a las 3, 4, 5 de la mañana. ¿Verdad que la recibes con mariachis? Si quieren traemos al show de Yeshua. ¿Sí? ¿Verdad que lo reciben así alegremente y gozan hasta con cohetes, la manda detrás de ti? Y tú dices, ese es mi hijo, ¿no? ¿Sí? Esa es mi hija, ¿cierto? Yo me acuerdo un día en cumpleaños de mi esposa, ustedes no se acuerdan, pero les llamé a los del mariachis escondidas, algunos de ustedes se recordarán, por ahí está el video, pero entré estilo Pedro Infante, hermano. ¿Sabes cómo entré? Entré por el salón así, hermano, y el mariachi detrás de mí, ¿verdad? ¿Cuántos de ustedes reciben así a sus hijos porque no han llegado en toda la noche? ¡Ay, qué malos son! ¡Qué injustos son! ¿Sabes qué es lo que se pasa? ¿Qué es lo que pasa? Les estás dando solamente una retribución de lo que se merecen, conforme a sus actos, conforme a sus decisiones. ¿Sabes lo que estás haciendo? Es castigar. Escúchame bien, hacer justicia. Un verdadero castigador debe de moverse principalmente por justicia. Yo a veces cuando le llamé la atención a mi hijo y me lo zumbé varias veces, ¿verdad? Yo primero doblaba mis rodillas porque estaba chiquito, me hincaba delante de él, hijo, y hacía la gran oración con él, lo tomaba de las manos, oraba, y yo le decía, me duele más a mí que a ti, pero te tengo que aplicar el castigo. Para eso soy padre. Tengo una autoridad divina delegada sobre mí. Un día les voy a predicar a los padres, ¿sale? Pero escúchame bien. Aplicar retribución. Es por lo que se merece, no es por lo malo que tú eres. ¿Sabes también? Esto es muy interesante, porque luego nos dicen, oye, pues si eres cristiano, ¿por qué no me perdones la deuda? Momento, tú la debes. ¿Me entiendes? Oye, pues si eres cristiano, ¿por qué no me cobras la mitad? ¿Aló? ¿Sabes? Esto se traduce de varias maneras. Esta palabra retribución, ekdikesis, escúchame bien. Primero te voy a hablar del castigo. ¿Estamos? Primero como castigo. Es el punto que los hijos no quieren escuchar. ¿Sale? Los hijos no quieren escuchar esto. Los niños no están aquí, están en su clase, gloria a Dios por ello. Pero los adolescentes, los jóvenes que están aquí, que se brinque esa página el pastor. Pero en 1 de Pedro 2:14, nota, porque dice, ya los gobernadores, como por él enviados.
Estoy hablando de verdaderos gobernadores. Habría que estudiar incluso la palabra gobernador y todo esto, pero quiero que capten el principio de que esta palabra retribución, aquí fíjense bien, es precisamente castigo. En algunas versiones de la Biblia se menciona como castigo, en la Reina Valera como venganza. ¿Vale? Pero bueno, dice, ya los gobernadores como por él enviados, ¿para qué? Para castigo de los malhechores y alabanza de los que hacen ¿qué? Bien. Si tú me preguntas, ¿qué debería de hacer un gobernador? Esto, castigar verdaderamente a los malhechores y alabar a todos aquellos que hacen bien. Pero no estoy hablando de gobernadores, ¿sale? Estoy hablando de la segunda venida, el propósito. ¿Para qué viene Jesucristo otra vez? Y dice que para dar tribulación a aquellos que han atribulado a los cristianos. ¿Sale? Una justa retribución. Entonces, esta palabra, fíjate bien, habla precisamente de castigo. Ahora, en Lucas 18, fíjense bien, ¿Lucas qué? 18, del 7 al 8, allí hay una pregunta, o un par de preguntas, y hasta 3 preguntas, que dice, ¿y acaso Dios, noten cómo lo dice la palabra, acaso Dios no hará justicia a sus escogidos? ¿Qué es lo que están clamando, hermanos, los que han muerto? Justicia. ¿Hasta cuándo vas a vengar? ¿Hasta cuándo vas a hacer algo por nosotros? Mira que hemos derramado nuestra sangre por predicar la palabra y por nuestro testimonio. Oye, qué tremendo. No por andar transeando. Entonces dice, ¿acaso Dios no hará justicia a sus escogidos? Que claman a Él día y noche. ¿Se tardará en responderles? Segunda pregunta, ¿se tardará en responderles? Versículo 8. Os digo que pronto, ¿cuándo? Pronto les hará ¿qué? Justicia, pero cuando venga el Hijo del Hombre, ¿hallará fe en la tierra? ¿Sabes qué, hermano? Esta palabra puede ser tomada también como venganza. ¿Sabes qué, hermano? Literalmente esta palabra traducida aquí en una sola palabra como justicia en nuestro español significa lo que viene procedente de justicia. ¿Lo que qué? Lo que viene procedente de la justicia. Fíjate bien, ¿es justo esto? Sí. Entonces, porque es justo, entonces viene esto. Amén. Entonces, no como sucede tan frecuentemente con la venganza humana, hermanos, de un sentimiento de agravio o meramente de un sentimiento de indignación. A veces hasta los violentos, los delincuentes se sienten indignados. ¿Sale? Entonces, hermano, fíjense bien. Ahora, se traduce como justicia también. Y significa venganza. Amén. Ahora, en Romanos 12:19, vamos a Romanos 12:19. Este empleo se utiliza con la mayor frecuencia de la venganza divina. ¿Ya están listos? Que es el tema que nos está tomando el tiempo en este día. ¿Sale? Dice, no os venguéis vosotros mismos, amados míos, sino dejad lugar a la ira de Dios, porque escrito está, ¿cómo dice Dios? ¿Cómo dice Dios? Mira es la venganza. ¿Y qué dice Él? Yo pagaré, dice el Señor. ¿Sale? ¿Yo qué? Ahora, en Hebreos 10:30 dice, pues conocemos al que dijo, mía es la venganza, yo daré el pago, dice el Señor. Y otra vez, el Señor juzgará ¿a quién? A su pueblo. ¿Sabes de qué está hablando, hermano? Está hablando que este empleo se utiliza con mayor frecuencia a la venganza de Dios. Dios dice, mía es la venganza, no te muevas. Ahora, esto es muy importante, ¿sabes por qué? Porque a veces nosotros en nuestro enojo, en nuestra ira, le decimos a Dios
Mira, Señor, olvídate que yo soy el pastor. Dame 5 minutos libres, nada más. Sí. Yo sé que tú les puedes apretar las tuercas después, pero mientras déjame saltarle al cuello. ¿Me entiendes? Y apretarle el cuello hasta que saque la lengua, se ponga morado. Y si no te lo quieres llevar, yo te lo envío, Señor. ¿Me entiendes? Pero ¿qué es lo que dice Dios? Mía es la venganza. ¿Oyeron? Ahora, con respecto a la venganza, se utiliza, fíjense bien, también el verbo poieo, que significa hacer, o esto es precisamente vengar, hermano. Amén. Entonces, hermano, los juicios de Dios son verdaderos y veraces y equitativos y justos. Quiero leerte 2 textos, bueno, por lo menos uno. Apocalipsis 16:7. ¿Apocalipsis qué? 16 qué? 7. También oía otro que desde altar decía: ciertamente, Señor Dios Todopoderoso, como dice, tus juicios son verdaderos y justos. ¿Cómo son sus juicios? Verdaderos y justos. Son justos. La misma palabra, dikaios, ¿verdad? Es equitativo, es santo. ¿Sí? Y esta palabra significa vindicación también. En 2 de Corintios 7:11, vamos a 2 de Corintios 7:11, porque aquí esto mismo de que hayáis sido contristados según Dios, qué solicitud produjo en vosotros, qué defensa, qué indignación, qué temor, qué ardiente afecto, qué celo y qué vindicación. En todo os habéis mostrado limpios en el asunto. ¿Ya están ahí conmigo? A ver, lo leo. Porque he aquí esto mismo de que hayáis sido contristados según Dios. Fíjense bien, si ya fuiste contristado, ¿qué solicitud produjo en ustedes? ¿Qué defensa? ¿Qué indignación? ¿Qué temor? ¿Qué ardiente afecto? ¿Qué celo? ¿Y qué vindicación? Ahí está la palabra. En todo os habéis mostrado, ¿cómo? Sucios, limpios en el asunto. Limpios. Amén. Ahora, obviamente, hermano, que aquí hay algo bien tremendo que tú necesitas ver. En 2 de Tesalonicenses 1:8, donde estamos, es nuestro texto o nuestra porción bíblica áurea central de este día. Se dice del acto de la justicia divina, fíjense bien, que se aplicará ni más ni menos a los que no conocen a Dios ni obedecen al Evangelio, cuando el Señor venga en llama de fuego en su segunda venida. ¿Ya están listos? Ahora, yo te quiero hablar rápidamente de esto. Yo no me puedo ir de aquí si no te hablo de estos 2 puntos. ¿Están listos? Porque ¿para quién va a ser esta tribulación de parte de Dios? Hay 2 grupos. Algunos pertenecerán a los 2 grupos, ¿verdad? O pueden conformarse uno solo, pero número 1, y se los voy a compartir, aunque sea rápido, porque me preocupa esto. Porque la palabra de Dios dice: ¿a quién se les dará la retribución? El primer grupo, escúchenme bien, son aquellos a los que no conocieron a Dios. Ojo, conocieron. Debemos hablar obviamente de la importancia de conocer a Dios. Habrá quienes se conforman con solo saber algo acerca de Dios, con tener cierto conocimiento de Dios. Algunos incluso dicen saber algo de Dios. Otros se conforman con tener alguna experiencia con Dios, su palabra y aún su obra. ¿Cuántos realmente consideran seriamente conocer a plenitud a Dios? Hace unas semanas apenas alguien que está aquí me decía: ¿usted cree? Me dijeron, mire, ¿qué te sirve conocer tanto? ¿De qué sirve? ¿Servirá de algo conocer de Dios? ¿Ustedes qué creen? ¿Cuánto realmente consideran de una manera seria
conocer a Dios. Un día yo les hice una prueba, hermano, bueno, un examen. Tal vez algunos de ustedes no se acuerdan, pero yo les dije, ¿cuántos de ustedes me conocen? Y yo sé que todos levantaron la mano y dijeron, pues claro que lo conocemos. Pero cuando les empecé a decir, ¿a qué equipo tan glorioso del fútbol le voy? Y algunos supieron, ¿cuál es mi guiso favorito? ¿Cuál es mi color favorito? ¿Me entienden? ¿Qué es lo que me gusta hacer en mis tiempos libres? ¿Qué es lo que más gozo hacer en esta vida? ¿Cuál es mi hobby? ¿Y saben a qué conclusión llegamos? Muy fácil. Muchos me han visto por años, pero muy pocos me conocen. Lo mismo es con Dios. Lo mismo es con Dios. ¿Sabes? Aún de los que ya están en la iglesia, o conviven con la iglesia, o se mezclan con los de la iglesia, escúchame bien, ¿hay algún interés por conocer verdaderamente a Dios? Están haciendo, estoy hablando de los que ya están en la iglesia, están haciendo todo lo posible por conocer a ese Dios todopoderoso. ¿Están invirtiendo tiempo para conocer al Señor? ¿O cualquier excusa es suficiente para decir, mejor no voy? ¿Están dispuestos, escúchame bien, aún invertir dinero para conocer a Dios? Oye, se necesita, pastor, a ver, usted ya está metiéndose en una zona difícil. No es una zona difícil. Porque cuando yo decidí conocer más de Dios, me fui a la librería cristiana, me compré una buena Biblia de estudio, me compré un diccionario, me compré, hermano, una concordancia, que el problema no es leerlas, sino cargarlas. ¿Me entienden? Y empecé a comprar diccionarios y empecé a comprar todo. ¿Por qué? Porque hay que invertir para aprender. Los que ya están en la iglesia tendrán la disposición para pagar el precio que sea necesario con tal de conocerle a Él. ¿Sabes? Serán capaces de moverse la distancia necesaria para conocer a Dios. Porque hay algunos que no están dispuestos. Yo un día estaba en una iglesia de Estados Unidos, allá por Phoenix, Arizona, en Glendale, Arizona, y el pastor, imagínense, hermano, les voy a platicar un poco la historia, ¿sale? Tenían un templo, y eso que el templo está grande, y bueno, es chico comparado con muchos templos allá en Estados Unidos. Pero estaba el templo en medio y todo rodeado del estacionamiento, hermano. Increíble. Un grupazo tremendo. Por ahí tengo algunos discos del líder de alabanza con todo el grupo tocando en español, cantando en español. Pero un día le hablan al pastor y le entregan un templo, les regalaron un templo con una zona escolar, con el templo, con librería, bueno, hermano, con salón, todo. Y cuando el pastor los empieza a citar ahí, algunos, cuando ya no encontraban estacionamiento en lo que era el estacionamiento de la iglesia, ya no se creían dignos de caminar unos pasos por el Señor. Tenían que dejar el coche fuera del estacionamiento, en alguna de las calles cercanas. Y esa vez nosotros estábamos en el culto ahí, una iglesia de americanos, y el pastor estaba muy molesto, porque él decía que realmente había algunos ahí que no eran capaces de dar unos cuantos pasos por el Señor. ¿Sabes? En este mensaje Dios nos dice que no es suficiente conocer algo de Él. No es suficiente, escúchame bien, precisamente el decir que de alguna manera lo conocemos. Aquí, escúchame bien, estamos aprendiendo que Dios desea, anhela, por nuestro propio bien, por cierto, que le conozcamos plenamente. Ahora, ¿cómo lo sabemos? ¿Sabes cómo dice la palabra de Dios? La palabra que Él utiliza, híjole, hermano, la palabra conocer, es la palabra eido, así sin H, eido, es un diptongo. Significa ver, conocer, saber. Ay, piensa bien, pero
para que notes la diferencia, porque luego en algunos versículos de la Biblia no lo entendemos, yo me di a la tarea de anotarlos y me regalan unos minutos. Hay dos palabras en griego que se traducen conocer, de las más conocidas. Las diferencias entre ellas, la verdad es que exigen nuestra consideración. Ahora, ¿cuáles son? Ginosco y la palabra eido, de la cual me quiero referir más en esta ocasión. Fíjate bien, ginosco, para aquellos que están anotando, sugiere frecuentemente origen o progreso en el conocimiento. ¿Cómo? Origen o progreso en el conocimiento. En tanto que eido sugiere, escuche la diferencia, plenitud de conocimiento. Por eso en alguna de las preguntas yo le dije, ¿estaremos dispuestos a conocer plenamente o en plenitud a Dios? Escuchen, en Juan 8:55, para que vean la diferencia, dice la palabra de Dios, pero vosotros no le conocéis, mas yo le conozco, dijo el Señor. Cristo está hablando con los judíos y le dice, pero vosotros no le conocéis, mas yo lo conozco, y si dijere que no le conozco, sería mentiroso como vosotros, pero le conozco y guardo su palabra. Noten, ahí están las dos palabras. En nuestro español, en nuestro castellano, está conozco y conozco y conozco. Dice la palabra del Señor, primera parte, dice, vosotros no le conocéis. Cristo les está diciendo a los judíos, y ahí está diciendo, ustedes no le ginosco. Es decir, no han tenido el origen y el progreso del conocimiento. No, ustedes no lo tienen. Esto es, fíjense bien, empezando, lo que significa es empezando a conocer. Pero, dijo él, yo he ido. Es decir, yo le conozco. Esto es, le conozco perfectamente. ¿Me están entendiendo? Un amigo tabasqueño, a algunos tal vez no les va a gustar el tema, pero es algo que vino a mi mente. Estaba comiendo con otro amigo suyo tabasqueño ahí en Villahermosa, Tabasco. Para aquellos que no lo sepan, es una provincia aquí en la ciudad, en nuestro país, en México. Pero, y llegó un político conocido tabasqueño. Ya algunos ubicaron quién, ¿verdad? López Obrador. Le digo, mira, para que digas que lo conozco, fíjate bien, no hablaba solamente de verlo en la foto, no solamente de ver algún discurso o algo. Dice, ahorita va a comer, y escúchame bien, cuando termine de comer, va a agarrar la servilleta, lo que es el trapo, y se va a limpiar diente por diente. Para que veas que lo conozco. Y lo estaban observando, termina de comer, y efectivamente después se dio la tarea de limpiarse diente por diente con esa servilleta que te dan en algunos restaurantes de tela, y se limpió toda la dentadura con eso. Fíjate, para después irse a cepillar los dientes. Entonces, ¿qué fue lo que dijo Cristo? Ustedes no lo conocen, ustedes no ginosco, pero ¿qué creen? Yo he ido, lo conozco plenamente. Juan 13:7, por favor, vamos rápido. ¿Sabes? Dice la palabra, le respondió Jesús y le dijo, lo que yo hago, fíjate bien, lo que yo hago, tú no lo comprendes ahora, mas lo entenderás después. Fíjate bien, ahí está la palabra ginosco y está la palabra eido. ¿Dónde? ¿Sabes? No lo comprendes ahora. Esto es, Pedro no percibía lo que estaba sucediendo. Eido. ¿Sí? No lo comprendes ahora, es eido. No estás eido. Muchos están en la iglesia así, eido. Aparentemente están aquí, a veces son misas de cuerpo presente, pero no están conociendo al Señor plenamente. ¿Sabes cómo vas a conocer al Señor? Yo sé que algunos no conocen al Señor. Hermano, vamos a levantar una ofrenda, vamos a comprar, ¿verdad?, el predio de al lado. Y empieza, ¿tú crees? Y yo a veces les digo, papi, paga, hombre. ¿Sí o no? Pero tenemos nuestras dudas. No conocemos a Dios. No he ido. No lo conocemos perfectamente. Ahora, aún en su significado, fíjense bien, mas lo entenderás
Esto es, vendrás a conocer, es decir, ginosco, ¿verdad? No lo estás conociendo perfectamente, no estás percibiendo, pero déjame decirte algo, pero un día ginosco, es decir, vendrás a conocer. En Juan 14:7 también hay otro juego de palabras ahí. Juan 14, ¿qué? 7. Si me conocieseis, también mi Padre conoceríais. Escúchame bien. Y desde ahora le conocéis y la habéis visto. ¿Sabes qué dice? Si me conocéis, es ginosco. Es decir, si tú hubieras desarrollado el conocimiento, hubieras venido a conocerme de una manera precisa lo que significa ginosco. Hubieras venido a conocerme de una manera más precisa. También a mi Padre he ido. Es decir, hubieras tenido la percepción, una clara percepción de Él, lo hubieras conocido perfectamente. He ido, es la gran diferencia. Marcos 4:13, la palabra de Dios dice, les dijo, no sabes esta parábola, órale, no sabes esta parábola. Cristo se indignó un poquito, a manera de reclamo casi les dijo, no sabéis esta parábola, ¿cómo pues entenderéis todas las parábolas? Es decir, esta parábola es clave. Y si tú no entiendes esta parábola, si no sabes, si no conoces esta parábola, no podrás conocer las demás parábolas. Marcos 4:13 les dije, ¿no sabéis, he leído esta parábola? ¿Cómo entenderéis, ginosco, todas las parábolas? Esto es, ¿verdad? ¿No entendéis esta parábola? ¿Cómo vendréis a percibir, entender, a conocer plenamente las demás? Entonces, ¿por qué les hablo de esto? Porque la palabra de Dios dice, escúchame bien, que debemos de conocer a Dios. Porque si no le conocemos, un día seremos atribulados. A ver, hermano, presten atención. Yo dije que esto era muy importante. No de oquis, hermano, nada más porque se me ocurrió, estoy tomando unos minutos más. No. Es porque hay muchos que llegan como haciéndole un favor a Dios. Y se sientan por ahí. O ven un video como este. Hay algunos, ¿verdad? Escúchame bien, que se sientan ahí más, ¿verdad?, que cualquier otra cosa en obligación. Así, pastor, te estoy haciendo un favor de escucharte. Mi tiempo es muy preciado, así es que apresúrate, pastor, ya quiero salir, ya tengo hambre. Momento. La palabra de Dios dice que va a dar su justa retribución. ¿A quiénes? A los que no he ido a Dios. Los que no conozcan a Dios. ¿Oyeron? Miren, aún luego en la terminología, en nuestro cristiañol, como decía un hermano, ¿verdad? Mi querido Chuy Ornelas hablaba así, decía cristiañol. En nuestro cristiañol decimos, es que ha conocido de Dios. Y sí, muchos se conforman con conocer de Dios, escuchar de Dios, tener algunas experiencias con Dios. Pero aquí está hablando de conocer plenamente. Entonces, ¿vale la pena conocer más? ¿De qué te sirve tanto? Acuérdate que la palabra de Dios dice, mi pueblo fue destruido porque le faltó conocimiento. Se sentaban ahí, aparentemente oír, pero no estaban conociendo a Dios. Yo entendí algo muy importante. Cuando yo enseñe, cuando yo predique, en cualquiera que sea mi participación, mi intención debe de ser mostrarles a Dios con la ayuda del Espíritu Santo. ¿Por qué? Escúchame. Yo no sé si ustedes logren entender esto. No es venir por entretenerlos. No es compartir cualquier cosa. Amén. No es llegar y decir, hoy les voy a compartir acerca del círculo perfecto que está debajo del trono de Dios. Y tú dices, wow, qué tremendo. ¿Y dónde dice eso? ¿Quién sabe? Pero wow. ¿Entienden? ¿Cuál es la
función del Espíritu Santo? Dar a conocer más de Jesucristo. ¿Y cuál es la función de nuestro Señor Jesucristo? Vino para dar a conocer al Padre Celestial. Ahí radica todo. He ido. Lo que está hablando esta palabra, escúchame bien, en su segunda venida, Jesucristo viene a dar retribución a aquellos que no conozcan a Dios. Tenemos que tener una intimidad con Dios. ¿Sabes por qué? Porque cuando nosotros tenemos intimidad con Dios, empezamos a pensar como Él piensa. Empezamos a hablar como Él habla. Empezamos a dirigir nuestras vidas como Él se conduce, como Él se dirige. ¿Me entienden? Entonces, hermano, he ido expresa el hecho de que el objeto a venir simplemente a estar dentro del campo de las percepciones, fíjate bien, del que conoce, del que ya conoce. Entonces, hermano, nosotros tenemos que aprender esto. Anótate por ahí, Mateo 7:23. Entonces les declararé: nunca os conocí, apartaos de mí, hacedores de maldad. ¿Qué es lo que dijo? ¿Qué es lo que va a decir Cristo? No os conocí, apartaos de mí, ¿qué? Hacedores de maldad. Entonces, nunca os conocí es ginosco, y esto sugiere nunca he estado en una relación de aprobación hacia ustedes. Ustedes han estado ahí, pero una cosa es que estén y otra cosa es que yo, ¿verdad?, tenga un estado de relación, incluso esa relación de aprobación con respecto a ustedes. Mira, hermano, sin temor a equivocarme, aprendiendo esta palabra, muchos van a ser juzgados, predicadores de talla mundial, predicadores famosos, conocidos. Tú los puedes ver en la televisión, pagan grandes cantidades de dinero, pero escúchame bien, un día van a escuchar: no os conocí, nunca os conocí, apartaos de mí, hacedores de maldad. ¿Por qué, hermano? Porque se han centrado en otras cosas y no verdaderamente en conocer el corazón mismo de Dios. ¿Me están entendiendo? Mateo 25:12 dice: mas él respondiendo dijo: de cierto os digo que no os conozco. ¿Qué es lo que dice la palabra de Dios? No os conozco. No os conozco, he ido. Sugiere, no tienen relación alguna conmigo. Tú puedes estar cerca de mí, pero no tienes ninguna relación conmigo. Estás en el umbral de tener un encuentro conmigo, pero si no me conoces, no hay nada. ¿Me entiendes? Yo me deleito, hermano. Me deleito en esto. ¿Sabes por qué? Porque la palabra de Dios nos habla de una manera clara. ¿Sale? De una manera tan clara. Y quiero compartirte esto muy rápido. ¿Cuál es el segundo grupo? Aquellos que no obedecen el Evangelio. Alguno diría: tómala. A ver, si yo digo y leo: no obedecen el Evangelio, escúchame, quiere decir, así de sencillo, han oído el Evangelio, aparentemente han recibido el Evangelio, han sido expuestos al Evangelio, fíjate bien, pero no han obedecido. Y les dije que esto me preocupa, porque ahora abundan gente, personas que llegan a la iglesia, que escuchan el Evangelio puro, verdadero de nuestro Señor Jesucristo. Pueden tener al mejor predicador del momento de todo el mundo, pero otra cosa es obedecer el Evangelio. ¿Sabes? Estamos estudiando esto y nos da información acerca de la importancia de oír el Evangelio, pero sobre todo de obedecerlo. Muchos lo han escuchado, pero no lo han obedecido. Algunos se conforman y aparentemente los hace sentir bien el escuchar el Evangelio.
pero si no lo obedecen, están en problemas con Dios. Por eso, escúchame bien, el cristiano debe de compartir obviamente el evangelio a los que no le conocen, pero el que lo escucha debe de comprometerse con Dios de obedecerlo. Un día vamos a dar cuentas delante del Señor por lo que hemos hecho con el evangelio. Tal vez tengas mucho tiempo escuchándolo, pero ¿le has obedecido? ¿Te ha gustado escucharlo, pero lo has obedecido cada vez que Dios te dé esa oportunidad? Si de una manera tajante lo has rechazado al escucharlo, porque muchos están incluso en ese derecho, han oído el evangelio, pero han decidido rechazarlo al escucharlo. Pero quiero decirles a ellos que vas a dar cuenta, todos van a dar cuenta por ello. ¿Por qué? Esta palabra es tremenda, obedecen. La palabra hupakou, escúchame bien, es oír bajo, como subordinado, es escuchar con atención, es prestar atención o conformarse a comando o autoridad. Nota, escuchar bajo. Ahora entiendo por qué los orientales tienden, tú les hablas y ellos en lugar de estar así, ahora hasta tus hijos te ven retador así. ¿Qué te traes, ruco? Los orientales escuchan con su rostro bajo, en humildad y sencillez. No sé si recuerdan, pero un día teníamos la marcha de Gloria, en algunos años nos tocó coordinarla. El gran coordinador siempre ha sido Carlos Quiroa, pero abajo de él, en el 2000, 2001 me tocó coordinarlo juntamente con José Mejía, un guatemalteco, un muchacho joven. Y sabes, en el 2000 no participé porque mucho solamente dirigí a la hora del evento, pero porque operaron a mi esposa de cáncer, le quitaron la matriz. Entonces llegamos al evento y de pronto ella me dice: he recibido una palabra para ella, para una hermana que en vida se llamó Ana Méndez, una tremenda sierva de Dios. Mercedes Méndez. No, Ana Méndez es su hermana y anda en otro rollo, pero Mercedes Méndez. Entonces, ella estaba tan mal físicamente que aun cuando fue nuestra maestra, llegaba en una silla de ruedas, con una sonda. Y ella decía: no crean que esto es una silla de ruedas, esto es un carro de fuego. Una tremenda mujer de Dios, Premio Nacional de Periodismo. Y sabes, traía ella siempre un asistente porque ya no podía ni siquiera incorporarse, no podía ponerse de pie. Y mi esposa me dijo: sabes, yo tengo una palabra para ella. Y en eso su asistente tuvo que sacarla de la silla, la cargó, baja las escaleras de la plataforma, abre el coche, la sube, ¿verdad?, a una camioneta y le empieza a dar de comer ahí. Era inseparable su asistente, un hombre. Y un hombre, ¿por qué? Porque tenía que cargarla. Pero como mi esposa dijo: tengo una palabra para ella, le digo: ¿por qué no vamos y se la compartes? Y miren qué tremenda actitud. Cuando llegamos y por la ventana ella estaba dentro del coche comiendo, le dice a mi esposa: tengo una palabra, Dios me ha dado una palabra para usted, hermana. Y fue tremendo porque se paró todo, paró, inclinó su rostro, yupacó, oír bajo, y entonces empezó a recibir la palabra. Curiosamente, esta palabra hablaba de que ella iba a morir. Y a pesar de que hablaba de muerte, ella, oyendo bajo, subordinándose a la voluntad de Dios,
a la palabra misma de Dios que Dios le dio a mi esposa, ella, en lugar de tener una actitud egoísta, una actitud orgullosa, vanidosa, ella estaba yendo bajo. Y todavía nos dijo, la recibo porque Dios ya me ha hablado de esto. Y yo supe que un día, una amiga nuestra tremenda, cuando nosotros cumplimos 10 años, como iglesia, esta iglesia la trajimos, predicó, ministró, una tremenda mujer de Dios. Estaba en un evento y precisamente la estaban metiendo a Mercedes Méndez con la silla, y ella le dijo, tengo una palabra para ti, serás presentada delante del rey. La misma palabra que Dios le había dado a mi esposa, serás presentada delante del rey, prepárate. Y sabes, muchos dijeron, no, esa palabra es del diablo, no puede ser. Y le empezaron a reprender. Y ella dijo, sí, sí, es de Dios. Voy a ser presentada delante de Dios. Y esto que mi esposa recibiera una confirmación para ella. Ella escuchó con atención Yupa Kou, prestó atención y se conformó al comando divino, a la autoridad divina, para obedecer la palabra de Dios. ¿Qué es lo que dice la palabra de Dios? Que van a ser juzgados aquellos que no obedezcan el Evangelio. Cuidado de ti. Estás escuchando el Evangelio puro, sincero, no porque nosotros seamos los predicadores, sino porque es Dios fluyendo. Escúchame bien. Pero tenemos que oír bajo, tenemos que subordinarnos al Evangelio. El Evangelio, dice Romanos, que es poder de Dios. Así lo dice el apóstol Pablo. Tenemos que escucharlo con atención, tenemos que prestar atención, pero también tenemos que conformarnos al comando divino, como muchos militares lo hacen con sus comandos. Muchos policías lo hacen con sus comandos. A toda autoridad. ¿Sabes? Es dar oído y así someterse y obedecer. A mí me preocupa porque estamos viviendo un tiempo donde hasta los cristianos hacen de su vida un papalote sin escuchar el Evangelio, sin obedecer el Evangelio. Esto es, fíjate bien, esta palabra se utiliza precisamente con respecto a la obediencia. Es la obediencia a la fe en primer lugar, como fue el caso de muchos sacerdotes en los tiempos precisamente de los apóstoles. En Hechos 6 y 7, la palabra de Dios dice, y crecía, la palabra del Señor, y el número de los discípulos se multiplicaba grandemente en Jerusalén. También muchos de los sacerdotes obedecían a la fe. Fíjate bien, era gente que estaba oficiando, era gente que estaba aparentemente sirviendo a Dios, pero no lo estaba haciendo en obediencia a la fe. Y ahora este principio se puede cumplir en este tiempo. Habrá muchos que se dicen ser pastores o ministros de Dios o ministros de la palabra, pero tienen que obedecer verdaderamente a la fe, como lo hicieron estos sacerdotes, para que verdaderamente sirvamos a Dios. Se ha desprestigiado y aún se ha devaluado la palabra siervo en este tiempo. A cualquiera le llamamos siervo, pero tenemos que obedecer a la fe. Fíjate bien, en Romanos 10:16 dice la palabra de Dios, ¿sí? Fíjense bien, Romanos 10:16, mas no todos obedecieron al Evangelio. Pues Isaías dice, Señor, ¿quién ha creído a nuestro anuncio? ¿Sabes? Aquí habla de la obediencia al Evangelio. Y desde los tiempos de Isaías había gente que no estaba precisamente recibiendo, creído a todo lo que se estaba diciendo en palabra de Dios. No todos obedecieron al Evangelio. Muchos, gran cantidad de personas, nunca antes en la historia he escuchado tanta gente en los mismos templos el Evangelio. Pero pregúntense, ¿cuántos de esos están obedeciendo verdaderamente al Evangelio? Va a haber un juicio. Va a haber un juicio. Tenemos que obedecer el Evangelio.
En Romanos 6:17 está hablando, fíjate bien. Pero gracias a Dios que aunque erais esclavos del pecado, habéis obedecido de corazón. ¿Sabes qué dice? Aquella forma de doctrina a la cual fuisteis entregados. Éramos esclavos del pecado, pero ahora hemos obedecido de corazón aquella forma de doctrina. Está hablando a la enseñanza. ¿Sabes que hay muchos que no llegan a la escuela de siervos? ¿Sabes que hay muchos que no traen a sus niños a la escuela dominical? Y no estoy hablando solamente de esta iglesia, estoy hablando de muchas iglesias, casi todas alrededor del mundo. Ahora los niños deciden y dicen, yo no voy. Un día vas a ser juzgado por eso. La palabra de Dios, ¿sabes? Dice, éramos esclavos del pecado, pero hemos obedecido de corazón aquella forma de doctrina. Tenemos que obedecer de corazón lo que se nos está dando como doctrina a través de la escuela de siervos para adultos en esta iglesia cristiana Nuevo Pacto en Cristo, pero también en la escuela dominical de nuestros niños. Amén. ¿Sabes por qué? Porque esta palabra tiene que ver con la obediencia a la doctrina cristiana como una forma o molde precisamente de enseñanza. Hay muchos que llegan a la hora de la predicación, pero no quieren invertir tiempo en la enseñanza. Y permiten que sus hijos también decidan, cuando todavía ni han alcanzado la mayoría de edad, y si la han alcanzado, todavía tú lo sostienes y ahora mandan aún sobre ti. Un día vas a dar cuentas por todo. ¿Sabes? Es muy duro. Pero la palabra de Dios nos dice todo esto. Quiero orar. Quiero orar delante de la presencia de Dios. No te lo pierdas dentro de 15 días. Voy a estar enseñando la segunda parte del motivo, para qué, la razón, el propósito para el cual Jesús viene. Él viene a dar tribulación a aquellos que han atribulado a los cristianos, pero a dar retribución, escúchame bien, a aquellos que no han conocido a Dios y que no han obedecido el Evangelio. No es suficiente entonces conocer el Evangelio, conocer las palabras del Evangelio. Otra cosa es, escúchame bien, otra cosa es obedecerlo. Ponte de pie, vamos a orar delante de la presencia de Dios. Bendito Dios y Padre Celestial, te doy gracias, muchas gracias por esta palabra, Señor, que tú has traído a cada uno de nosotros. Yo, Señor, para que obviamente tus juicios sean justos. Tú vas a dar justa retribución a aquellos que han atribulado a los cristianos, aquellos que han atribulado, Señor, a los que han estado en tribulaciones. Señor, pero tú también vas a dar la retribución que se merece a aquellos que no conocen a Dios, aquellos que no han obedecido el Evangelio. Quiere decir que las dos cosas son sumamente importantes para ti: conocer a Dios y obedecer el Evangelio. Un día será motivo, Señor, de juicio. Son de los temas que estarán en el juicio final. En el juicio, Señor, que has hecho con Dios, que has hecho con el Evangelio. Y entonces, Señor, yo puedo decir, utilizando términos bíblicos, entonces será el lloro y el crujir de dientes. Señor, perdónanos si no hemos obedecido plenamente el Evangelio. Perdónanos, Señor, si no estamos haciendo nuestro máximo esfuerzo por conocerte a ti. Perdónanos. Necesitamos tanto y tanto de ti. Necesitamos tanto de tu palabra.
necesitamos que tú nos hables, que tú estés obrando y te estés moviendo de una manera sobrenatural y de una manera poderosa. Queremos experimentar, Señor, el irnos contigo en ese grupo maravilloso, glorioso, lavado y comprado por tu sangre preciosa, pero que están esperando no solamente eso, amando tu venida, porque tú vienes pronto. Es tu palabra y tú estás dispuesto a cumplirla hasta las últimas consecuencias. Ayúdanos a amar tu venida. Ayúdanos a estar preparados para obedecerte en toda la extensión de la palabra. Estar santos, consagrados delante de ti, para la gloria y la honra tuya. Muchas gracias por tu palabra. Oro por los presentes, Señor, pero también oro por todos aquellos que están viéndonos, escuchándonos, Señor, a través de esta transmisión, Señor. Yo te pido que tú extiendas tu mano de poder, de autoridad sobre ellos, y que donde quiera que se encuentren, tal vez en un lugar cómodo, Señor, pero tal vez en un lugar apartado, sin muchas comodidades, pero con hambre, con sed, con un anhelo por escuchar tu palabra, yo te pido que tú los colmes de bendiciones para la gloria y la honra tuya. Alcanza al perdido, Señor, que esté escuchando esto, que venga arrepentido, Señor, buscando tu perdón, y que tú lo encuentres. Perdona sus pecados. Hazlo, Señor, un hijo tuyo, que te reciba y acepte como único y suficiente Salvador, como el Señor de sus vidas, y que se rinda por completo a tus pies para hacer tu voluntad. Padre, muchas gracias. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Gloria a Dios.